So mga pre, magbabalik na nga sa Amerika itong tubong General Santos City na si Mike Plania alias Magic para lumaban ngayong paparating na January 31 at gaganapin ito sa White Sand Event Center in Plant City sa Florida. Aakyat sa featherweight division itong si Mike Plania at susubukang makapasok bilang isa sa mga top contender sa nasabing division, pero dapat muna niyan talunin itong makakalaban niya na sa kasalukuyan ay ranked number 9 sa WBA at ranked number 18 sa WBC. Di din talaga basta-basta itong kalaban ni Plania dahil former world champion ito. Ito ay si Angelo Leo na dating may hawak ng titulong WBO Super Bantamweight title. Isang beses lang itong natalo noong nakalaban niya sa Stephen Fulton taong 2021. May kasalukuyang kartada ito na 22 wins, only 1 defeat, 10 via knockout. Habang si Mike Plania naman ay may record na 29 wins, 3 losses, 16 via knockout, 10 rounds na untitled fight. At makikita nga sa Twitter account nitong si Angelo Leo na pinost niya ang video na kung saan tinuturuan pa siya ni Juan Manuel Marquez. Kaya naman malakas ang loob nitong kalaban dahil isang multiple world champion din ang kanyang naging mentor. At dahil dito, dihado nga si Mike Plania sa mata ng karamihan at sa mga boxing analyst. Lalo na't ang dalawang huling laban ni Mike Plania sa Amerika ay natalo siya. Una ay noong natalo siya ni Raiz Alim via unanimous decision at nung natalo din siya kay Elijah Pierce via third round TKO. Pero alam naman natin na basta Pinoy ay di uso ang aatras sa laban. Dadayo yan kahit saang lupalop man gagawin ang bakbakan. Lalo na't itong si Mike Plania ay nagmula pa sa baluarte ng 8th Division Champion na si Pacman sa siyudad ng Jensan. At sa mga di nakakaalam ay may mga laban na din itong si Mike Plania na kung saan dihado siya sa mata ng karamihan pero nagawa pa din niyang ma-upset at manalo sa bakbakan. Tulad na lang noong laban niya kay Joshua Greer Jr. na kung saan kilala ito bilang hottest prospect ng Amerika noon. 2 beses itong pinagulong ni Mike Plania sa ibabaw ng lona at talunin via unanimous decision. At noong laban din niya kontra sa tinaguriang Manny Pacquiao ng bansang Nicaragua, ang undefeated na si Giovanni Gutierrez. Dihado din si Mike Plania sa laban pero nagawa pa din niyang mapatumba itong si Gutierrez at manalo via unanimous decision. Nakuha pa niya dito ang bakanting titulo na IBF North American Super Bantamweight title. Kaya naman malaki ang posibilidad na kaya pa ding maka-upset ulit ni Mike Plania sa paparating na laban niya sa Amerika. Kayo mga pre, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta sa pagbabalik ni Mike Plania sa Amerika? June 16, 2020, nilabanan ni Mike Plania itong maangas na si Joshua Greer Jr. sa isang 10 rounds na untitled fight. Press con pa lang ay sinasabi na agad nitong kalaban na patutulugin daw niya si Mike Plania sa kanilang bakbakan. Nagdala pa ito ng unan pero sa mismong laban ay 2 beses lang siyang pinagulong ni Kabayan. His last 3, his output has dropped to just over 45. So something we will monitor to see how much he gets to work, how busy he is. Utilizing the jab early on here to get things started. Get your jab going and get a good rhythm. And then if the shot opens up, it opens a guy like Josh Greer. Oh! He puts Greer down! And now how Said will Plania Josh had Greer react? explosive punching power. Don't want to rush things, but look at this surge he has. Could be in control of things, having scored the knockdown in round 1. Coming out firing here with long-range right hands to the body. Less than what he said to be monitoring. Magic Mike Plania! Not quite sure what Dave Moretti. December 21, 2019 naman, nilabanan ni Mike Plania itong undefeated prospect ng Nicaragua, ang alias babyface na si Giovanni Gutierrez. Ang laban ay para sa bakanting IBF North American Super Bantamweight title. Unang round pa lang ng laban ay pinatikim na agad ng bagsak ni Plania itong pambato ng Nicaragua. El nicaragüense viene a conquistar el título internacional de la... Wow! Wow! Me dejaron con la boca cerrada de lo que estaba hablando, que el nicaragüense venía de ganar el título internacional de la... Directo al mentón del nicaragüense. Es que Mike Plania el mágico. Medio parpadeamos y no lo... Se mira muy explosivo. Ahora el cuerpo también. Trabajando muy bien. Oh, tirando bien. Que lo botaron estrepitoso. Oh.
tremendo narrador en Showtime. No es trabajar el cuerpo y buscar cómo manejar. Hoy solo habían subido de ahí. ¡Oh! Bueno, Vamos a ver, su golpe pues no da ningún resultado. Tiene que buscar el cuerpo nicaragüense. ahí como Corse solo con 2 golpes. gana. Va que en el primer golpe le volteó la cabeza y se lo vuelve a repetir, casi le dio atrás, pero Sí. no. Todavía seguir peleando. Oh, buen golpe, pero le dio Gutiérrez. Mica. Vamos abajo ahorita en las tarjetas, pero la capa. Cualquier golpe de Plania es demasiado rapidísimo de mano. También tiene habilidades Gutiérrez. Está dando muy buen resultado hasta el momento. Oh. Y con mucho plomo Plania, muy tranquilo, muy calmado y la va caminando poco a poco. Oh, buena combinación de Mike Plania. Terreno. Otra golpe que entra bien. Él, Sí. para cosas mayores, Sí. yo creo que esto lo catapulta un poco que hacer. Tampoco Mikey, yo creo que Ahí viene la combinación. Oh, qué combinación al cuerpo. tocar tiene mucho golpe. Dale, papá, primero. Eso. El mejor y es un deporte. Oh, buena combinación de nuevo de Mike Plania. Mikey Plania ya lo tiene muy medido, estudiado, pero no puede quedar con un solo golpe, con un peleador tan... Pues entra, es que entra muy franco. Sí, Nicaragua entera lo está viendo. 2 de la mañana en Es en Nicaragua. Nicaragua. Una hora. Después se abrió muchas puertas primeramente en Japón. Claro. Y es Big Leaguer, el lanzador del juego perfecto. Qué clase de lanzador. Lo admiro mucho. Sí, claro que sí. Tenemos muchos atletas que han dado El mucho presidente, orgullo, como mucho- decían. con ese paso atrás. Tiene que tirar más golpes. ¿Ves? Eso Oh, ahora buena combinación. Lo me mejor. refiero. Y traté de gritarle que lo combina arriba y abajo y eso es lo que está haciendo. Y despierta Plania que. Oh, Me gusta que el intercambio porque en esa manera puede sacar un buen golpe el Nica. claro, entiendo, ¿no? Muy bueno, sí. Y lo resintió. Yo miré el golpe que entró y le hizo daño al nicaragüense. Oh, 3. Oh, resbala. Knockout. Está en, a ver si lo digo. Oh, buena combinación. Oh, buen golpe de Plania también. Golpe le han tocado a mitad de la pelea. Ya la cantidad de golpes que ha recibido. Bueno, 10 segundos para este salto. Eso es lo que tiene que hacer Giovanni. Dominar más al cuerpo y eso. Y ahorita este round, como te digo, lo mandaron a trabajar al cuerpo. Completamente el bajón. Oh, El bajón de Giovanni lo tiene que imponerle. No va a lograr más nada. buen golpe ahora. Ahora presionando bien. Una enciclopedia del boxeo latino. Buen golpe ahora, buen golpe. Porque el nicaragüense, la verdad que la capacidad del aguante que tiene ha sido muy buena. No, la verdad que por la... Que sigan. Oh, Oh, y es el 10º round y todavía están... y ahí vemos a Gutiérrez buscando. For the winner by unanimous decision, now the IBF North American Super Bantamweight Champion, Mike Magic Plania. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa Channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!